Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Este conversatorio va a estar también siendo transmitido a través de CCM, así que ya empiezo justamente cuando en CCM nos den el acceso pues a la transmisión. ¿Listo? Listo, de una. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo al Festival de Cine de Marinilla, en esta nuestra programación académica en la cual buscamos pues como que todos estos invitados y personas que hacen parte de nuestra programación audiovisual a través de sus creaciones puedan también compartir con nosotros espacios donde expandamos su obra, su persona en sí misma y podamos pues tener como una visión más amplia, no solo de las obras, sino también de los creadores y creadoras que hay detrás de las mismas. Durante la tarde de hoy, en nuestro segundo tintico charlado, yo voy a empezar con una pregunta para las dos. Bueno, pero entonces tenemos este tintico con Snedy y con Natalia. Imagínense que yo tengo como una pequeña obsesión con nombrar, me encanta nombrar cosas, pues como ponerle nombres a cosas. Entonces, buscando este nombre, dije yo, no, pongámosle abecedaria. Y todos me dijeron, es un nombre terrible, es feísimo, quita eso. Y yo dije, no, quiero saber si ustedes también consideran si es terrible. Si es terrible, díganme, para yo mejorar. Pero bueno, los dejo entonces con Snedy y con Natalia, nuestro conversatorio abecedaria. Gracias. No me parece un nombre terrible. No es muy llamador. No sé si quiero ir a un conversatorio que se llame Abecedaria, pero me parece un gran nombre, él solo. Y hablando de los nombres, creo que los nombres de las películas también tienen siempre ese problema, ¿no? ¿Cómo puedes nombrar algo que represente toda una película, pero que además llene las expectativas del distribuidor y de la gente y de todas las personas que quieren que tu película llene las salas, y creo que es complejo llegar a eso, y entonces prefiero los nombres que son bellos a los nombres que llaman. Entonces me gusta el nombre. Bueno, empezamos con este conversatorio abecedaria. Creo que para la próxima te queda la tarea de hacer la justificación, que en dado caso es lo que corresponde a un nombre tan particular. Bueno, bienvenida Natalia a Marinilla. Esperamos que este conversatorio sea muy grato para todos ustedes que nos están acompañando hoy, y que te lleves una imagen poderosa de este grupo de jóvenes que llevan ya 6 años en este proyecto. Bueno, les quiero presentar como un poco de la trayectoria de Natalia Santa. Inicialmente Natalia estudió literatura, luego trabajó en editoriales como Taurus, Alfaguara, Aguilar, y comenzó en el mundo audiovisual haciendo guiones para series de televisión. Luego de guionista de televisión pasó a guiones cinematográficos, y de guionista de cine pasó también a directora. Entonces en este festival la tenemos como guionista y directora, con un corto de 2013, Deus Ex Machina, y con 2 películas que también se van a presentar, La Defensa del Dragón de 2017 y Malta de 2024. Hoy a las 7 de la noche en este mismo recinto, y mañana a las 11 de la mañana en el Valerio. Entonces, bueno, esperamos que este tintico charlado, al que le falta el tintico, sea ante todo una invitación a participar y adentrarse un poco en la obra cinematográfica de Natalia y, por supuesto, a asistir, ¿cierto?, a las obras. Bueno, quiero que empecemos contándonos, que nos cuentes por qué decidiste estudiar literatura. Bueno, pues primero gracias por la invitación, estoy súper feliz. Me parece una maravilla y un milagro que exista este festival y que se haya mantenido durante 6 años, porque
Creo que todas las empresas culturales dependen tantísimo de la pasión de quienes las hacen, porque no tienen réditos, digamos, económicos, sino espirituales. Y se necesita mucha persistencia, seguir manteniendo eventos como este, o hacer películas, o cualquier tipo de sus 6 años. Estoy feliz de estar acá y me parece maravilloso lo que han logrado. Bueno, cuéntanos entonces, ¿por qué tu decisión primero de ingresar a la literatura? Y si, porque te graduaste de literatura, ¿y en qué trabajaste en literatura después de tu graduación? ¿Fuiste profesora, estuviste en investigación, en edición de textos, como todo este campo literario que difiere un poco de la cinematografía en la que trabajas actualmente? Bueno, yo cuando terminé el colegio quería estudiar o artes plásticas o literatura o cine. Eran pues uno sale del colegio sin tener ni idea de nada y tiene de repente que decidir qué va a hacer por el resto de su vida. Y yo tenía claro que mi vocación era artística, pero no tenía tan claro en dónde iba a poner esa necesidad, digamos, creativa. Al final me decidí por literatura, creo que en parte porque era como lo más fácil para mí. Siempre había leído mucho, me gustaba mucho, me iba muy bien en el colegio en todo lo que implicaba escribir algo, me encantaba escribir. Entonces, digamos que era natural para mí estudiar literatura. Mi mamá era guionista, mi papá hacía producción audiovisual, hizo de todo: producción, dirección, asistencia de producción, bueno, todo lo que se podía. Entonces el audiovisual también era un lugar que yo conocía, pero en esa época solo había una carrera de cine que era en la Universidad Nacional y era dificilísimo entrar. Entonces yo dije, bueno, tal vez estudio literatura en la Nacional y de pronto en segundo semestre os intento pasarme, que era más fácil pasarse de carrera, no había que hacer el examen ese dificilísimo que todo el mundo perdía. Y entonces dije, bueno, pronto empiezo por literatura y termino en cine. Y al final me gustó mucho la literatura, la carrera, y seguí por ahí, me gradué. Empecé a trabajar desde antes de graduarme, ya hacía investigación, hice investigación para un guión, por ejemplo, un guión sobre la masacre de las bananeras, hice una investigación como un año, y me empecé a involucrar también en investigación con libros y terminé trabajando, gracias, como primero lectora de manuscritos, luego investigadora y luego asistente editorial en Alfaguara, que en esa época abarcaba más sellos, que eran Taurus, Aguilar, Altea, bueno, Alfaguara Infantil, en fin, eran varios. Y ahí estuve también otro tiempo. Al final estuve como 3 años involucrada en el medio editorial y luego empecé a escribir guiones para series con mi mamá, que era guionista, y después me di cuenta que ese era el lugar en donde quería estar, que la edición de libros no era un lugar muy creativo, aunque me encantaba y un poco más cerca del audiovisual y de la literatura también, entendiendo el guión como una creación literaria, aunque terminada, ¿no? Que está en función de otra cosa. En sí mismo el guión no representa, digamos, es un producto para algo más, ¿no? Entonces creo que al final me estaba como acomodando en todas las cosas que quería. Es decir, que fue tu madre de alguna manera la que impulsó ese paso de la literatura a la escritura de guiones, como a través de ese, bueno, te abrió las puertas de alguna manera a la escritura de esos guiones juveniles. Creo que era como en Así es la vida,
la serie y que luego terminaste escribiendo incluso para Plaza Sésamo, ya en tu guionista. Esa formación que viste de tus padres, ese trabajo te influenció mucho en ese paso de la literatura a ser guionista, o inicialmente querías escribir, digamos, literatura o ser profesora en la universidad. ¿Cómo fue esa influencia del trabajo de tus padres en ese paso de la literatura a la escritura de guiones? Pues yo creo que lo que pasa es que, como lo ves todos los días, yo dibujaba de chiquita atrás de los guiones de mi mamá o de mi papá. Fui a las producciones en donde trabajaba mi papá, veía las cámaras, veía cómo estaba todo. Entonces, creo que finalmente se vuelve un lugar seguro, yo creo, ¿no? Y cuando yo dije que quería estudiar literatura o artes, bueno, mi mamá estudió artes plásticas, por supuesto, tenía todo el apoyo, toda la influencia de ellos, y para mí fue muy fácil esa decisión. Yo sé que para muchas personas de otro tipo de familias decir que quieren estudiar literatura, ¿no? Pues el resto de mi familia, que no tenía que ver con mi núcleo familiar, me decía, pero ¿por qué vas a estudiar literatura? ¿Te vas a morir de hambre? O sea, ¿quién estudia eso? ¿Qué quieres? Pero mis padres me celebraron y fueron muy felices. Mi hermano estudió ingeniería electrónica y le dijeron, ¿tú quieres hacer? ¿Por qué? Entonces era como al revés. Por supuesto, tenía ese apoyo, por supuesto, tenía esa influencia. Pero yo nunca pensé que yo iba a ser guionista de televisión. Yo empecé a trabajar con ella porque me pagaba. Me decía como, oye, ayúdame, escríbeme esto, sé qué. Y me pagaba muy bien. Entonces, mientras terminaba la universidad, incluso cuando todavía trabajaba en la editorial, pues ganaba a veces más ayudándole a ella que lo que yo me ganaba como asistente editorial. Entonces me parecía como bueno en ese momento, pero en realidad mis aspiraciones cuando yo me gradué sí eran esos primeros años como del medio literario y sobre todo académico. Yo pensé, muy pronto supe que yo no iba a escribir literatura, o sea, no iba a ser poeta, ni cuentista, ni novelista. Tenía un montón de compañeros que escribían y escribían y escribían, y a mí no me salían nada. A veces escribía poemas o un cuento, pero no tenía esa pulsión. Entonces pensé que lo mío podía ser más académico, y pensé en algún momento hacer una maestría para poder ser profesora o para poder, pero la escritura de guiones me fue tomando poco a poco más tiempo y me fue ocupando, y me proponían cosas y decía que sí, y al final me di cuenta que ese era mi lugar, y por eso la literatura, digamos, desde el punto de vista académico ya quedó de lado. Y en ese camino de guionista, la literatura, ¿cómo influenció o cómo sientes que influenció tu carrera de guionista? De pronto estás escribiendo un guión y dices, uy, esto lo aprendí de la literatura, o esto me influenció terriblemente la literatura para hacerlo. ¿Cómo lo hago? Porque leyendo tus guiones, siento también que hay un conocedor, una conocedora de literatura, la creación de los espacios, de los personajes, especialmente en los diálogos y en la utilización de los silencios para comunicar. Pienso y creo que eso proviene de tu formación literaria, pero me gustaría saber en qué notas tu formación literaria en la escritura de los guiones. Pues sí, definitivamente creo que uno es, o el creador, los creadores son esponjas. Entonces todo lo que tú vivas, leas, veas, escuches, experimentes, termina necesariamente en tu escritura o en tu creación. Entonces,
evidentemente venir de la literatura influenció la forma que yo tenía de escribir guiones y sobre todo en el tipo de literatura que me gusta y el tipo también de cine, porque creo que también el cine me influenció a qué tipo de historias quería contar yo y siempre supe que quería contar historias cotidianas, siempre supe que, y en la literatura lo que me gusta es descubrir mundos a partir de los personajes, mundos exteriores, y pero sobre todo mundos interiores. Entonces me interesa la literatura que revela el mundo interior de personajes que aparentemente no les pasa mucho, pero que por dentro les pasa de todo. Y rápidamente fui entendiendo que esas eran mis historias, que ese era mi lugar y que para mí el centro estaba siempre en el personaje y en cómo ese personaje habita el mundo, de dónde viene ese personaje, sus miedos, qué sueña ese personaje, sus anhelos, y eso siempre está en el centro de lo que yo escribo y siento que viene mucho también de mis lecturas. Sí, esa construcción de los personajes hacia adentro, de esa interioridad, y ahorita nos contabas que en algún momento escribiste poesía, lees poesía y hay alguna influencia, digamos, de la poesía en especial en esta construcción interior de los personajes, en esta forma de construirlos, de estar como hacia adentro, pero en esa forma como reflejan desde los silencios su propio mundo, que es muy interesante, porque hay un trabajo de los diálogos muy intenso en tus obras, pero no son obras donde los diálogos abundan, sino que los diálogos son muy precisos, muy concretos, se dice menos de lo que uno tal vez como espectador desearía, pero esos silencios que a veces son muy incómodos resultan construyendo todo el lenguaje de las obras. En eso, en algo interviene la poesía, en esas decisiones, por ejemplo. No sé, ¿sabes? No sé cómo podría traducir mi gusto por la poesía. No porque yo creo que para mí la poesía es como reveladora de verdades trascendentes a través de imágenes potentes, y siento que mis guiones son más sobre realidades contingentes, o sea, no quieren explicar el mundo, quieren explicar una parte de un ser humano, ¿no? Entonces, no sé si la poesía, claro, tiene que haber algo ahí, pero no podría verbalizarlo. Y creo que lo que me gusta de la poesía es la contundencia de una imagen, la contundencia de una mirada y la capacidad de revelarte una verdad que es incontrovertible, pero que no es explicable desde lo racional, ¿no? En cambio, creo que mis guiones sí son muy lógicos. O sea, siempre estoy pensando en de dónde viene este personaje, por qué le pasa esto, a dónde lo lleva. Busco momentos de humor, busco momentos de luz, pero sé que son guiones, historias fuertes, y todo es un proceso muy lógico de lo que yo creo que podría pasar, de lo que podría pasarle a un ser humano en esas circunstancias, y la poesía no tiene eso. Entonces, pues no sé. Y con respecto a los diálogos y a los silencios, me gustan mucho los diálogos, trabajo muchísimo los diálogos para que suenen reales, y
y para que tengan una musicalidad, y tal vez en eso sí podría ser más literario, más poético. Me gusta leer los diálogos en voz alta y, y sentir que tienen un ritmo, que tienen como un compás, y cuando, cuando siento que eso se rompe, casi como versos, me impaciento, corrijo mucho los guiones para que lleguen a esa música que de pronto solo escucho yo, no sé, pero que sí me hace falta. Y en los silencios siento que estamos obligados, cuando el personaje no habla mucho y no comunica, estamos obligados nosotros como espectadores a completar lo que sea que le esté pasando al personaje. Entonces, para mí el silencio es el momento en donde el espectador está empezando a darle sentido. No está esperando que el personaje le resuelva, sino que está conectando cosas y se obliga a observar y se obliga a hacerse preguntas. ¿Qué está pensando? ¿Por qué está haciendo esto? Y creo que en ese silencio es donde participa el espectador, que llega a conectarse, y el espectador atento es donde participa el espectador y empieza a contar su propia historia. Y me ha pasado, es lo más bello que creo que le puede pasar a un creador, escuchar las interpretaciones de los espectadores sobre mis películas, y son rarísimas y son súper personales, y eso me encanta. Que cada persona pueda hacerse su propia película, me parece maravilloso. Pero eso fue un proceso de construcción, porque al venir de la televisión, yo estaba acostumbrada a narrar, a dialogarlo todo, a contarlo todo, a explicarlo todo. Y tuve la gran fortuna de que uno de los primeros asesores de guión que tuve, que era Rodrigo Moreno, un guionista y director argentino, me dijo: ¿por qué estás contándolo todo? ¿Por qué tienes la necesidad de decirlo todo? Y ahí empecé a encontrar el silencio como una herramienta narrativa, pero no fue espontánea, fue un proceso de elaboración. Bueno, todo esto como a nivel de la escritura, del diseño, del guión. Ahora, ¿cómo das el paso a la dirección? No sé, quiero pensar que no necesariamente el siguiente paso de un guionista sea ser director, y creo que es muy difícil dar ese paso. Me gustaría saber cuál fue ese proceso para pensar que de escribir un guión podías pasar a dirigirlo, con todas las implicaciones que esto tiene, digamos, en nuestro medio cultural. ¿Cómo dar ese paso? Si cuando escribías los guiones pensabas que el siguiente paso era la dirección, o se fue dando de una manera orgánica de acuerdo a las posibilidades que tenías en el medio de ser directora, porque creo que tampoco es una decisión que una tome como, bueno, ahora voy a pasar a ser directora, porque esto requiere, pues, digamos, muchísimo más en todos los sentidos. Entonces, cuéntanos un poco ese paso de la escritura de guiones, o del paso de ser guionista a ser directora. Bueno, creo que tuvo que ver primero con mi deseo de estudiar cine. Claro, estaba ahí antes como esa decisión de, bueno, esto es algo a lo que yo quisiera dedicarme, entonces ya había una semilla ahí. Por otro lado, una experiencia, yo escribí una telenovela con mi mamá. Estuvimos mucho tiempo en una época en donde las telenovelas, o sea, hace 20 años, duraban miles de episodios. Y después de haber estado 2 años escribiendo esa telenovela, que fue la única que escribí, yo dije, bueno, no quiero hacer esto más, claramente no es lo que quiero, pero además tuvimos una experiencia con el director de esa telenovela, que hizo como otra cosa, hizo su propia, su apropiación muy particular de los guiones, y no sé, hizo un personaje que tenía 60 años, lo puso de 20, unas líneas que eran súper serias, dramáticas, les puso como un tono farsesco, otras cosas que
sí tenían la intención de ser más bien cómicas, se volvieron dramáticas. O sea, era como alguien puede malinterpretar tanto todo. Entonces, esa fue tan fuerte que nosotras quitamos nuestros nombres de esos guiones, pues no salían en los créditos, porque sentimos que había hecho pues como una cosa que no tenía nada que ver. Entonces, de ahí ya quedé como, bueno, realmente alguien puede tomar algo que tú escribiste y convertirlo en otra cosa completamente distinta. Y luego cuando escribí mi primer guión para cine con Rodrigo Moreno de asesor, él me dijo, ¿y tú por qué no diriges esta película? Y yo le dije, no, pues porque yo no he estudiado cine, no he estudiado dirección, no tengo ni idea, lo único que yo sé hacer es escribir y pues no, parece, ni siquiera en ese momento lo tenía en la cabeza y me dijo, no, pero tú escribes como si tuvieras muy claro lo que quieres decir, aparte es un guión muy personal, deberías dirigir, es muy fácil. Y yo me quedé como, bueno, no creo que dirigir sea muy fácil, pero me quedé con esa información. Y cuando hice mi segundo guión, que fue La Defensa del Dragón, los dos los hice con el fondo, ganaron el fondo y los tres guiones, Malta también ganó el fondo, y el fondo te da pues estas asesorías y la asesora de la defensa me dijo exactamente lo mismo, me dijo, tú deberías dirigir esto, porque lo escribes como si lo tuvieras clarísimo, sé que era la segunda persona que me decía esto, y a lo mejor sí eran historias muy personales y ya había tenido la experiencia de este director que había hecho cualquier cosa, y entonces le mostré a los productores, que fueron los productores de La Defensa del Dragón, de Galaxia 311, y ellos me dijeron, sí, nos encanta. Y yo dije, bueno, pues de pronto, y a lo mejor dirigir es fácil. No lo era, difícil, pero resultó siendo un proceso de aprender a dirigir dirigiendo. Muy duro a muchos niveles, pero también siempre supe que era un privilegio porque nosotros recibimos el fondo para producción de largometrajes del FDC, tener un lujo que muy pocos pudieran darse de aprender haciendo y haber recibido el fondo y que fuera mi... Y al mismo tiempo era un salto al vacío y al mismo tiempo era aterrador, pero pues así pasa. Estamos hablando de 13, el primer guión que escribiste. ¿Por qué ese primer guión que se gana el fondo en una película? ¿Cuál fue la razón? Digamos que un guionista, bueno, en ese caso tú cuando escribiste 13 pensabas que la ibas a dirigir o de ninguna manera, fue como algo que pasó después de que te ganaras el fondo. Entonces quiero hacerte ahí dos preguntas. ¿Cuál es la importancia del fondo en la producción, en la escritura de estas obras? Pero además, porque uno decide cine o no hacerla, cuáles son esas razones y por qué la segunda sí se hace y la primera no. Bueno, para mí en ese momento el fondo que acababa de empezar, llevaba por ahí creo que 2 años o 3 años, fue la excusa perfecta para animarme a hacer un guión de cine, ¿no? Como que bueno, tienes una convocatoria. Y yo decía, ¿por qué no? Pues a ver qué pasa. Nunca he hecho un guión de cine, pero tengo ganas de hacerlo. Vi las fechas, dije, bueno, tengo cierto tiempo para desarrollarlo. Empecé a desarrollarlo y lo mandé y ya está. Y luego me gané el premio para desarrollo, lo que implicaba que lo tenía que hacer ahora sí
con una asesoría que era la de Rodrigo Moreno, y ahí empecé a tomármelo en serio. Ahí ya empecé a pensar, bueno, esto podría ser una película, ¿no? Porque además mi asesor era director también. Pero para mí ese primer guión fue un tránsito del lenguaje audiovisual para televisión al lenguaje de cine, que son lenguajes muy distintos. Y yo siento que me sirvió para entender qué quería y cómo quería. También, más que querer es lo que puedes hacer. Uno puede querer hacer muchas cosas y luego no puede, ¿no? Me encantaría ser un atleta de alto experiencia con mis herramientas. Y ese fue mi primer intento y amo ese. Pero siento que se quedó como que me enseñó eso, me llevó a entender gráficos de otro lugar. Hace poco lo leí, hace unos meses, y me pareció hermoso, pero me pareció que no es tan complejo y tan elaborado como, por ejemplo, Malta. Entonces, pero luego te enfrentas más allá de ser guionista, de querer contar tu historia, de poder decir, y si este guión está terminado y cumple con todo lo que debería tener un guión, luego necesitas un productor. Y creo que los guionistas, por ser creadores y sobre todo los guionistas de cine, están un poco ajenos a todo el proceso que es hacer una película, ¿no? Y luego hacemos nuestro guión y nos damos cuenta de que eso es un producto y de que ese producto necesita un productor y necesita unos fondos y necesita una plata y necesita un montón de cosas. Y yo, pues, de guión no lo va a hacer nadie que no sea yo, porque es tremendamente personal. No va a llegar ningún director a decir, sí, yo quiero hacer tu historia cuando tenías 13 años. No. Entonces, en parte creo que esa claridad de ser un guionista o una guionista muy autoral, porque ¿quién más va a dirigir La Defensa del Dragón? Nadie. O Malta. No, no es como que un director o una directora se va a acercar y me va a decir, ay, me encanta tu historia. No. Por eso muchos directores tienen que ser sus propios guionistas o sus propios productores o guionistas, sus directores y productores cuando son historias tan personales, cuando no entran, digamos, en una dinámica comercial. Entonces, digamos que yo no estaba lista para dirigir ese guión cuando lo escribí y por eso nunca se hizo, pienso yo, en película. Y ahora que estaría lista lo leo y siento que ya hay una distancia muy grande con esa persona que escribió ese guión hace 15 años o no sé cuánto. Muy bien. Y ahora, hablando del fondo y la importancia que tiene el fondo para la escritura de guiones y la producción cinematográfica, también el fondo tiene también como unas, digamos, unas formas de promocionar esas obras que están, digamos, en su forma inicial, y es a través como de unos festivales o qué sé yo, de unos encuentros donde promueven la participación de otros frentes, digamos, de directores, de actores que vayan a ver, y creo que a ustedes les pasó eso con La Defensa cuando los invitaron al Festival de Cine de Cartagena, que fue un poco lo que cambió la historia de la película, que de otra manera no sé si hubiese salido de la forma que salió pensando en los presupuestos. Entonces quiero que nos cuentes cómo estas obras que ganan en el fondo pues tienen, digamos, una serie de pasos para poder finalmente convertirse en una obra cinematográfica. Estamos pensando que la obra se gana el premio y que entonces es invitada al Festival de Cartagena. ¿En qué estado llega esa obra al Festival de Cartagena para ser, digamos, apreciada por esos otros, digamos, frentes de la industria cinematográfica? ¿Y qué es lo que encuentran ahí de respaldo para finalmente sacarla?
Bueno, pues digamos que me preguntas sobre la importancia del fondo y para mí, pues es toda. Yo no habría hecho, creo que absolutamente nada, nada de lo que he hecho en cine si no fuera por el fondo. Primero porque es sencillamente ver una convocatoria y que te digan, si usted escribe un guión, de pronto se gana esta plata, pues ya es como, bueno, ¿por qué no? ¿No? Pero tienes unos tiempos y el fondo te dice, tienes que presentarlo en tal formato y tienes que hacer. Entonces ya eso empieza para las personas que no tienen mucha experiencia a indicarles un camino, ¿no? Tanto en desarrollo como en producción. Entonces el fondo apoya económicamente, pero también apoya a nivel de formación. A veces de manera directa, pero a veces de manera indirecta. Entonces, cuando tú ves la convocatoria del fondo, te das cuenta que tienes que seguir ciertos pasos. Ah, ok, entonces tengo que tener un productor, entonces tengo que tener no sé qué, y tengo que presentarlo así, tengo que hacer un presupuesto, y tengo que hacer un cronograma, y tengo que hacer un plan de financiación, y tengo que hacer un plan de exhibición y de promoción. Y cuando uno está empezando, y si no ha hecho una carrera cinematográfica, como era mi caso, pues todas esas exigencias te van señalando el camino que tienes que seguir. Y nosotras, Ivette Liang, la productora, y yo, que empezamos con La Defensa al Dragón, hicimos todos los pasos, bueno, desde guión, ganarse el premio, luego nos presentamos a producción, el primer año perdimos, segundo año de producción ganamos, y todo el proceso de buscar más financiación. Con La Defensa del Dragón no conseguimos más financiación, entonces decidimos hacerla con el dinero del fondo, solo con eso. Y cuando la terminamos, estaba en primer corte, todavía un corte que no nos gustaba mucho, que teníamos muchísimas dudas, y Proimágenes nos invita al Festival de Cartagena a una sección que ellos tienen en donde muestran las películas que están en proceso de finalización, las películas colombianas, a directores de festivales, exhibidores, agentes de ventas, en fin, a un montón de gente que va a llegar de pronto, o coproductores, no sé, a interesarse en tu película. Nosotros no queríamos mandar la película, Proimágenes insistió, finalmente fuimos a Cartagena con ese primer corte y lo vio Edward Weintraub, que en ese momento era el director artístico de la Quincena de Realizadores, que es una de las secciones principales de Cannes, del Festival de Cannes. Y él vio la película y la quiso. Si él no se enamora de La Defensa del Dragón, no pasa nada de lo que pasó después con La Defensa. Y es que él quiso la película, nos dijo, ¿la tiene algún festival? Le dijimos no, dijo, yo la quiero. Y nosotros finalizamos la película ya sabiendo que íbamos a ir al Festival de Cannes y que, pues imagínate, o sea, esto que empezó como voy a aprender a hacer una película mientras la hago, que nos invitaran a presentarla en Cannes, era impensable. O sea, ni siquiera nosotras no nos íbamos a presentar acá, pues no nos parecía posible que pudiera quedar seleccionada. Y es pues otra de las cosas maravillosas que hace el fondo, que es no solo te paga tu película, no solo te enseña cómo hacerla, sino que hace que esa película tenga un lugar en el mercado internacional y es importantísimo para nosotros que hacemos cine independiente que nuestras películas se vean afuera, porque una vez tienen reconocimientos afuera, tristemente es cuando tenemos chance, posibilidad de que adentro tenga una distribución, que en Colombia se vea, que nos den unas salas. Entonces, pues todo esto gracias a Proimágenes y a Edward Weintraub, que amó la película. Es decir, que gracias al fondo, tu película llegó a Cannes y entras a la historia como la primera mujer colombiana en presentar una película en Cannes, que eso ya es pues impresionante. Pero también es interesante ver todo ese proceso contado directamente por ti, es decir, cómo se va haciendo por partes la película, porque cuando llega al Festival de Cartagena está, digamos, en un estado
no terminado, y cuando llega a Cannes por invitación directa del festival, ya tenemos la versión que es la que vamos a poder ver mañana aquí en este festival a las 11 de la mañana para que no se lo pierdan. Bueno, quisiera entonces saber cuáles son los procesos para asistir a estos festivales. Al Festival de Berlín, de Venecia, de Cannes, bueno, incluso al Festival de Marinilla, todos los festivales, ¿cuál es, digamos, el conducto regular? ¿A uno lo invitan siempre o hay convocatorias? ¿Cómo es ese proceso? Depende mucho, depende de muchas cosas. Y estas son cosas que uno va aprendiendo a medida que va haciendo y que va haciendo parte del sistema, digamos, del ecosistema cinematográfico internacional. El caso de la defensa del dragón es un caso milagroso, pues eso, y pasan más, no es que sea el único, pero nosotras fuimos invitadas con la película sin tener un solo coproductor, no teníamos coproducción con nadie, solo nos habíamos ganado el fondo. Nos habían dicho que no 1.000.000 de veces en 1.000.000 de sitios, ¿no? De presentarnos a fondos internacionales y no quedar, presentarnos o presentarle la película a coproductores y que nadie se interesara, en fin, miles de puertas cerradas en la cara, porque además no es una película que sea como el tipo de película que se premia o que se exhibe en festivales internacionales, no trata las temáticas que normalmente trata el cine colombiano, que viaja mucho por festivales, y por eso mismo no se había ganado premios, porque no, digamos, no tiene un acercamiento a la realidad colombiana desde el conflicto o desde la denuncia. Pues es una realidad bogotana de 3 hombres mayores jugando ajedrez. No era algo que fuera tan, digamos, representativo de la cinematografía afuera. Entonces la defensa no tuvo un recorrido importante, digamos, por mercados, que es normalmente lo que tú haces es que llevas tu proyecto, cuando apenas es proyecto, lo llevas a los mercados de los grandes festivales, pues vas al mercado, por ejemplo, para el cine latinoamericano, el mercado de San Sebastián es muy importante. Hay un mercado para cine latinoamericano en San Sebastián, una sección para cine latinoamericano, cuando estás solo en desarrollo o cuando estás en Work in Progress, son las secciones WIP, que son cuando tu película ya está o en finalización o acabaste de filmar pero todavía no estás en montaje. Y así pues tienes el Torino Film Lab, tienes el mercado del Festival de Cannes. Entonces, si tu película empieza a resonar en esos mercados, si tu película se ha ganado fondos, te puedes ganar el Vision Sudest, que es de Suiza, o el Hoover Vals, o el Sorfond, que fue el que nos ganamos con Malta, empieza a sonar. Entonces ya un poco, ese mundo es muy pequeño, entonces los mismos directores de festivales son los que son jurados luego en otros Work in Progress y son los que... Y puedes correr con la suerte de que alguien sepa en esos festivales que tú ya estás finalizando tu película y te digan, ven, quiero que me mandes tu película. Por ejemplo, después de haber estrenado en Cannes, a nosotros nos pidieron la Malta para una de las secciones. Nos dijeron, por favor, preséntala, queremos verla. Al final no quedó, pero ya tienes esas invitaciones. Si no estás en el radar de nadie, finalmente te toca darte la bendición, pagar mucha plata por presentarte al festival, yo qué sé, 200 euros, 300 euros, dependiendo del festival, y mandarla como la mandan miles de personas. No sé, hay festivales que reciben 4.000 postulaciones, 4.000, es una locura. Nosotros con Malta nos presentamos a Venecia y en Venecia nos llamaron, nos dijeron están en shortlist.
¿La película tiene alguna restricción? No, no, no. Y nos quedamos así cruzando dedos y al final no quedamos. Pero son 4.000 submissions, 4.000, sí, películas que se mandaron, ¿no? Para ser consideradas. Entonces, es una lotería tan grande. Es tan milagroso quedar cuando no tienes un distribuidor o un agente de ventas o un coproductor que tenga un gran peso, un gran nombre en la industria o norteamericana o europea, que al final tienes que saber que es eso, no estás tirando los dados. Y luego pasan milagros como el de la defensa, que sin tener a nadie detrás quedó, y eso permitió que estuviera luego, la llamaran a 40 festivales, o más de 40, 50 festivales estuvo la defensa, que te llaman y dicen, quiero tu película y voy a pagar porque tu película esté en mi festival. O no te voy a pagar, pero te voy a traer a mi festival. Y luego con Malta fue completamente distinto. Con Malta no quedamos en un festival grande, tuvimos que empezar a hacer submissions pagando de tu plata como productor y recibir otra vez no. Finalmente estrenamos en South by Southwest, que era bueno para el mercado norteamericano, pero no para el mercado europeo. Entonces, por ejemplo, Malta no se ha estrenado en Europa porque no estamos en ninguna selección. Y tienes que saber que, pues, que es una ruleta, ¿no? Y entender también qué tipo de película estás haciendo. Y yo sé que las películas que me salen a mí de la cabeza no son las películas que se van a ganar los premios, no son las películas que están retratando una realidad importante en Colombia, no urgente, no estando nada. Entonces, si tú haces las paces con eso, sabes lo que estás creando y entiendes las dinámicas del mercado, pues sabrás que te ganaste la lotería de presentarla en Cannes o en Berlín o en Venecia, pero que probablemente no pase y que tienes que estar bien con eso también, ¿no? Bueno, entonces aquí la importancia de esas redes cinematográficas y estar en los mercados cinematográficos de alguna forma como esa posibilidad de sacar la película sin tener que hacer tanto esfuerzo económico, porque veo que el otro camino es muchísimo más exigente. Y bueno, yo creo que dentro de estas ideas, dentro de estos procesos con el fondo, ¿cómo fue ese encuentro con Stoll? ¿Cómo determinó o cómo cambió la película? Porque de verdad que uno siente a whisky viendo tu película y eso puede que sea inevitable porque él participó. Entonces, ¿cómo fue el encuentro con Stoll? ¿Cómo te acercaste a él? Sobre todo porque era tu primera película y pensar que me voy a acercar a un director de esa trayectoria tan conocido, ¿cómo lo hago? ¿Cómo le propongo? ¿Cómo ingresa al proyecto y notan? Pues fue como una serie de coincidencias extrañas, como todo. Nosotros empezamos a mostrar el guión en estos espacios, ¿no? En talleres, en workshops, en mercados, el de la defensa del dragón. Y todos nos decían, pero esto parece como una película uruguaya, esto parece como una película de Pablo Stoll, no parece colombiana, pero no era en sentido positivo, era ahí en el centro de Bogotá, si podrías estar escribiendo sobre la violencia, sobre el narcotráfico, sobre... Entonces, una y otra vez teníamos como esta retroalimentación de que no parecía una película colombiana, que parecía una película argentina, una película uruguaya,
y que parecía whisky. Entonces yo dije, bueno, pues hay que ver whisky porque pues a ver. Y entonces me vi whisky y dije, sí, se parece a whisky. Efectivamente se parece a whisky. Los argentinos pueden hacer esas películas, nosotros no. Entonces, O sea que fue un plagio involuntario. fue un plagio, sí, yo no había visto nada de él. Entonces, yo en este constante terror en el que vivía de no he dirigido nada y voy a dirigir una película y tengo el fondo y no puedo salir con un chorro de babas y no puede ser un bodrio y qué voy a hacer si no sé nada, hice el corto que van a ver mañana para entrenarme, hice un taller y además tenía claro que yo necesitaba una asesoría. Quería que alguien que fuera director o directora me asesorara en el proceso y me ayudara a manejar mi ansiedad. Era sobre todo manejo de ansiedad y de terror y de síndrome de impostor. Entonces, resulta que me invitaron del fondo a ser jurada de una convocatoria y Pablo Stoll también lo invitaron. Está y me empieza a dar como una ansiedad horrible y entonces pues hablo con la productora tal y no, bueno, pues tal vez él podría ser tu asesor, esa persona que estás esperando, pues si tu película todo el tiempo te dicen que se parece a whisky, pues de pronto él te ayuda, no sé, yo necesitaba que alguien me resolviera un montón de preguntas que yo tenía y de miedo sobre todo. Entonces, pues ya empezaron los 4 o 5 días que son esos días de jurados, de reuniones, no sé qué, yo lo veía pasar y yo, ay, tengo que hablarle, y un día era la hora del almuerzo y él se sentó en una silla, en una mesita que solo tenía 2 sillas y todas las demás mesas estaban ocupadas. Entonces fue como, bueno, ya el destino decidió y me senté y le dije, ¿me puedo sentar? Y entonces le dije, le iba a decir que me encantaba whisky, qué tal, y empezamos a hablar de ciertas cosas y en un momento me dijo, no, estoy harto de whisky, no quiero que nadie más me hable más de whisky. Y yo, pero el caso es que nos caímos bien, seguimos hablando, yo en ese momento no le dije nada y estuvimos 3 días viéndonos, hablando, no sé qué, intercambiamos teléfono. Luego ya cuando se fue y tal, le dije, oye, la verdad es que yo quería desde el principio decirte que tengo una película que se parecía a whisky y quería saber si quieres ser pues asesor. Y él dijo, sí, claro, buenísimo. Y empezamos a trabajar y fue lo mejor que me pudo pasar además porque Pablo es una persona súper sencilla, pero además no tiene para nada esta idea del director o de la gran obra o de todo lo ve desde un lugar muy tranquilo, con mucho humor negro, no se lo toma nada en serio y entonces a medida que iba hablando con él iba bajando porque me decía, todo bien, ¿no? Finalmente tú eres la única que sabe lo que quieres contar y ya está, ¿no? O sea, está en ti, no es nada que tengas que buscar afuera, está en ti tu visión está en el guión y tienes que intentar transmitir eso que tú tienes tan claro y va a suceder de manera natural. No sucedió de manera natural porque la primera semana se me fue la voz, la primera semana de rodaje no sabía ni cómo hablarle a nadie, pero sí que tenía razón en que pues todo está dentro y tienes que buscar la forma de poder expresarlo y eso creo que tiene que ver con la práctica, ¿no? Como cualquier cosa, cualquier oficio que se aprende en el hacer y hasta que no lo haces, no importa cuántos consejos te den, no vas a llegar a hacerlo hasta que no estás ahí enfrentándolo.
Y bueno, esa es la historia con Pablo. O sea, interesantísimo. O sea, que la obra se parecía a whisky antes de que tuvieras whisky. Y después de que la viste y entró Stoll, ¿se siguió pareciendo a whisky o se parecía más o...? No, creo que nunca, en él nunca la conversación se parece a whisky. De hecho, él la leyó y no creo que le pareció que se parecía a su película. Nunca pasó por ahí la conversación, ni creo que él nunca intentó hacer que o sea, él no pudo ser mejor asesor porque nunca estaba en función de lo que él pensaba, sino de lo que yo pensaba. Entonces, por ejemplo, él leyó el guión y me dijo así, tienes un problema típico de guión, porque él es guionista y trabaja mucho como guionista, sobre todo yo creo que es guionista. Y me dijo, tienes zapping de guión. Y yo, ¿qué zapping de guión mío? Que estás pasando todo el tiempo de un personaje a otro y al final uno no sabe de qué va esto. Escoge tu personaje, ¿cuál es tu personaje principal? Yo le dije, no son los tres. No pueden ser los tres. Sí, son los tres. Bueno, pues haz lo que quieras, porque ¿qué hacemos? Y cuando filmé la película, la montamos, el primer montaje, ese que te dije que no nos convencía mucho, dije, Pablo tenía toda la razón. Hay un zapping y uno ve la película y no sabe con quién tiene que irse. Tengo que escoger un protagonista. Y entonces lo que él me había sugerido que hiciera en guión, al final lo hicimos en edición. Y obviamente le escribí y le dije, siempre tuviste razón, había zapping de personajes, y no lo pude ver en ese momento, no sabía cómo resolverlo en ese momento, pero ya después de haber llorado mis ojos y haber pensado que iba a ser el peor bodrio de la historia y que iba a tener que devolverle la plata al fondo y que todo era un desastre, dije no, esto, si algo tengo que poder hacer yo es reescribir, que soy guionista, y lo reescribimos desde lo que estaba montado, así con papelitos con la productora, bueno, ¿cuáles son las escenas que tenemos? ¿Cuáles son las escenas de este personaje, del relojero? 20. ¿Cuántas escenas tiene el médico? 25. ¿Cuántas escenas tiene el ajedrecista? 45. Bueno, a quitarle escenas al médico, a quitarle escenas al... Y un montón de líneas paralelas y de cosas, porque además la película duraba 2 horas y media, y logramos encontrar la historia del ajedrecista, pero esto fue ya un proceso posterior, ¿no? Y creo que Pablo siempre estuvo en función de cuenta bien tu historia, entiende qué quieres contar desde el guión y luego sí hazla, sabiendo qué quieres contar. Entonces nunca se trató, o sea, después de que yo le dije, después de que él dijo, estoy harto de que me hablen de whisky, yo no volví a poner eso en la conversación y él tampoco nunca lo vio así como yo quiero que mi película se parezca a la tuya, al contrario. Bueno, y creo que eso lo aprendiste, esa lección la aprendiste muy bien en Malta, que está muy concentrada toda la trama en un solo personaje y alrededor de él se teje toda la obra. No aprendí, me tocó rehacerlo otra vez. Otra vez. El montaje. Sí. Pero así como lo mencionas, suena como pienso en Malta y digo, wow, ahí está todo lo que estás diciendo que tenías que hacer según Stoll. Claro, pero si ves Malta, primero las primeras versiones de Malta, que creo que me pasa mucho y es que quiero contar mucho todos los personajes, entonces las primeras versiones de Malta eran como muy desordenadas, luego a medida que iba reescribiendo iba entendiendo por dónde iba la historia, tuve la asesoría de María Camila Arias, que es guionista, y ella también me dijo, no puedes contar todas las historias, o sea, como que otra vez me iba volviendo a pasar lo mismo, y yo, bueno, listo, sí, me tengo que concentrar, pero sí hay una diferencia grande entre el guión y la película. Hay escenas muy importantes que para mí eran esenciales en el guión, que luego las filmamos y ya no están en la película. Entonces, sí siento que al tener un componente literario, el guión soporta muchas más cosas, digamos, muchos más
que juegues con más elementos, que dejes más historias truncas. A mí me gusta mucho eso, como abrir una historia y dejarla ahí y no terminarla, pero luego cuando lo ves como una obra audiovisual ya no funciona tan bien, ya sientes que un poco que el espectador se está perdiendo y no sabe muy bien hacia dónde ir y fijar su atención. Entonces, creo que todavía me cuesta separar el guión de mi deleite como guionista y como escritora de explorar en los personajes, de ir más allá y tal, visualizarlo más claramente como obra cinematográfica. Y no sé si le pasa a todos los directores, pero al final creo que sí se termina de reescribir en montaje. Sí, como en la dirección. Pienso cuando leía el guión de Malta, en la primera página, cuando la protagonista está en un baño y ella sale de esa casa y ve a un niño, y yo pensaba en esa imagen, ella se encuentra con un niño y tiene el pecho descubierto y hay un encuentro visual entre los dos. Si la película de Malta trabaja tanto como la intimidad y a mí esa imagen del inicio me pareció sorprendente y me pareció mágica, como ese encuentro natural entre un cuerpo desnudo de una mujer y un niño. Y me preguntaba por qué la directora cancela esa imagen que la guionista escribe y de pronto que se ve tan fuerte. Porque quedó mal hecha, básicamente. Creo que los directores, no sé si nunca hablan de esto, o sea, hay cosas que uno dirige que quedan mal actuadas, mal en la puesta en escena, mal en sonido, mal, y hubo varias escenas que al final, en términos de calidad, de calidad de actuación, de cómo la resolvimos desde la puesta en escena, no eran buenas. Entonces yo amaba esa escena, me encantaba, pero al final no supimos resolverla bien. Entonces, la editora, nosotros tuvimos una editora argentina que no tenía nada que ver, la primera editora, porque fueron 2 editores, que no tenían nada que ver con el rodaje, no tenían nada que ver, nada. Ella le llegó un guión que iba a ser como su guía para el montaje y le llegaron pues las escenas grabadas, tal. Y ella empezó a tomar decisiones que no tenían nada que ver con lo que para mí era importante. Y entonces sacó muchas escenas porque me decía, pues es que están mal hechas, así tal cual me decía, están mal actuadas, se ven feas. Tu película es mucho mejor que, con respecto a esa escena, me dijo, tu película es mucho mejor que esa escena. Y fue muy bueno que ella fuera así de directa y que fuera así de clara, porque me obligó a mí a hacer un ejercicio de autocrítica, de decir, bueno, sí, hay cosas que funcionaban en el guión, pero esto ya no es el guión. Y quedó mal. Y hay otras escenas que también quedaron mal. Y que tienes que tomar la decisión de quitarlas y que al quitarlas se va transformando en otra película, en muchos sentidos. Y es esa otra película, la que filmaste, no la que escribiste, la que tienes que montar. Y esa otra película que filmaste, de repente se te va revelando desde otros lugares que tú no habías visto y te va, por un lado, obligando a saltarte pues las cagadas que te metiste, porque ¿qué hacemos? Así es. Y decir, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Y luego también a entender cosas que desde la estructura dramática parecían muy claras y que funcionaban muy bien, y luego vas viendo que no tan bien. Ya la película toma un ritmo, las actuaciones, la apropiación que hacen los actores de cada personaje, cómo se va desarrollando la puesta en escena, empieza a tener un tono y un ritmo que no es el del guión. Se parece, parte de ahí, pero es otro. Y entonces ahí tienes que redescubrir tu película y tienes que hacerla funcionar con lo que lograste. Y en ese punto tiene que ceder la guionista a la directora. Sí, uno va matando como al anterior, ¿no? Entonces
la directora mata a la guionista porque pues hay cosas que estaban súper bien en el guión y eran hermosas, pero no conseguimos la plata suficiente, entonces pues no se pueden filmar. Entonces pues ya hay que, esto que era divino, pues ya sale. La Casa Azul se demolía, pues no tenemos presupuesto para demolerla, pues no se muere. Entonces la directora mata a la guionista y luego la directora que está editando, que vuelve a ser otra vez guionista, mata a la directora que rodó la película y que se la cargó en muchas cosas y en otras descubrió cosas increíbles, y con todo eso vuelve a escribir. Entonces yo creo que, o para mí como guionista, el montaje, aunque es duro y doloroso, porque tienes que hacer muchos duelos, es otro momento de la creación muy interesante. Claro, ese diálogo y esa pelea entre la guionista y la directora es bien literario, bien literario. Bueno, hablemos un poco de cómo nacen estas películas. Empecemos por la defensa y ese nacimiento a partir de un trabajo fotográfico de tu esposo, Iván Herrera, que por 15 años fotografió el centro de Bogotá. Y de esas fotografías nace la defensa del dragón. ¿Cuál fue el proceso? ¿Cómo te acercaste a esas fotografías? ¿Cómo ibas decidiendo cuáles iban a ser parte de esa historia? ¿Cómo empezaste a tejer a partir de la fotografía? Bueno, yo empecé, yo quería hacer otro guión, había hecho 13 y ya estaba como lista, ya sentía que 13, que no iba a pasar nada, que había cumplido su misión. Y un día caminando por mi casa le digo a mi esposo, estoy pensando en la idea del otro guión, pero no me queda nada claro. Y él me dice, ¿por qué no lo haces sobre un ajedrecista? Y yo le dije, estás loco, o sea, qué cosa más aburrida. O sea, ¿quién va a hacer una historia sobre un ajedrecista? Obviamente no. Pero él me dijo, es que creo que en el Lasker hay unos personajes muy interesantes. El Lasker es un club de ajedrez legendario en el centro de Bogotá, en donde él había ido mucho tiempo a tomar fotos. Entonces me puse a ver las fotos de él del Lasker y otras fotos de otras series que él había tomado, que se llamaba Sobrevivientes, que era como de locales comerciales, de negocio, que habían permanecido intactos por años, por décadas, ¿no? 40 años, 50 años, el mismo dueño, la misma decoración, 1950. Y había tomado estas fotografías y eran hermosas y había personajes ahí que me llamaban mucho la atención y de inmediato dije, sí, aquí hay algo que me empieza a hacer preguntas, porque cuando yo empiezo a crear personajes, lo que tengo sobre todo es preguntas, ¿no? Y cuando esas preguntas me llevan a indagar y como a intentar crear la vida de esos personajes, ya siento que tengo algo, ya siento que empezó el guión a andar. Y eso me pasó con esas fotografías y los personajes que estaban en esas fotografías. Resultó que sí escribí la historia de un ajedrecista que parte de este lugar, que es el Club Lasker, y de un relojero y de un médico homeópata, los dos inspirados en personajes reales que están en las fotografías, con historias inventadas. O sea, los personajes están ahí, son reales, pero luego yo me inventé todas sus aventuras y desventuras. Y en el caso de la música que estructura, por ejemplo, la obra, fue escrita para la película. La escribió Gonzalo Sagarmina para la película, pensada porque es como el... Gonza es músico, Gonza es el protagonista del Dragón, él es sobre todo músico, entonces
cuando terminamos la película, pues lo invitamos a que nos colaborara con la música. Él tenía la canción con la que termina la película, es original de él no la había hecho para la película, la había hecho para su padre, y entonces termina siendo la canción de la película. Pero luego había otra canción que nosotros queríamos, que era de Nicola Di Bari, que queríamos en algún momento, y no la pudimos comprar porque no teníamos plata, era carísimo. Gonza dijo, no, pues hagamos una balada romántica nosotros. Entonces, una noche, Gonza, Iván, que también es músico, y yo empezamos a inventarnos. Yo escribí la letra, ellos empezaron a sacar la música y nos inventamos una balada romántica de los 70 para hacer, para reemplazar la de Nicola Di Bari que no pudimos pagar. Y entonces, pero hablando de la música, creo que fue importante la Defensa del Dragón en la esfera sonora, porque yo nunca había tenido eso en la cabeza. Como así, las películas tienen sonido, obvio, pero parte de lo narrativo. Y cuando hice la defensa, me di cuenta de lo importante que era el universo sonoro en la película, y en Malta ya estaba desde el guión pensada toda la parte sonora como herramienta también narrativa. Bueno, nos quedan 10 minuticos para terminar. Vamos a dejar toda la discusión sobre Malta para la noche, que creo que va a haber un conversatorio también sobre Malta, y vamos al futuro de tu carrera ya después de estas dos obras. Bueno, Natalia ha sido guionista para proyectos de Amazon, Movistar, y en la actualidad es una de las guionistas de Soledad, que es un proyecto muy importante. Quisiéramos saber un poco cómo funcionan estas mesas de escritoras, de esta envergadura, y cómo va ese proceso de creación. Bueno, sí, mi trabajo diario es la escritura para televisión. Ya llevo 7 años más o menos escribiendo para series, sobre todo en Netflix. Empecé con una serie que se llamó Frontera Verde, equipo de 8 guionistas, un cuarto de escritura, creo que de 3 o 4 semanas, con guionistas mexicanos. Esa serie fue dirigida por Ciro Guerra y por Laura Mora, y fue mi primera experiencia como guionista de series con este formato. Bueno, esta era una miniserie, pero con formatos de temporadas, miniserie para plataformas, y ahí pues realmente aprendí cómo eran los procesos. Son procesos muy diferentes a los de televisión, y son, digamos que mucho más cercanos al cine, primero porque el acercamiento a digamos, la narrativa, y también porque tenemos mucho más tiempo de creación y de estructuración y de pensar y repensar la historia que los tiempos de la televisión. Me pareció un ejercicio maravilloso, amé escribir esa primera serie. Los guionistas de esa primera serie son todavía guionistas con los que me hablo, con los que seguimos escribiendo. De hecho, María Camila Arias y Camila Brujés, que están algunas me han llamado cuando ya la serie está muy clara y yo solo entro a ser guionista, en otras me llaman desde el diseño, entonces hay que estar
como en todo el proceso de pensar de qué va la serie, cómo se van a desarrollar los personajes. Y digamos que disfruto y amo cada uno de los procesos, así entre al final solo como guionista o entre como creadora. Hay un placer inmenso en imaginar, desarrollar y llevar a buen fin unos personajes en un lapso de tiempo tan corto, porque todas han sido miniseries, entonces tienes 8 episodios o 7 episodios o 6 episodios para contar esto. ¿Y cómo lo puedo contar? ¿Y cómo puedo llevar al espectador en ese viaje? Y creo que es algo que la televisión me ha llevado a que incluso en mis guiones más personales siempre esté el espectador enfrente y siempre esté pensando en cómo experiencia el espectador al ver esto, ¿no? Entonces, queremos que empiece con una pregunta, queremos que empiece con una certeza que luego le vamos cambiando, queremos generar tensión, queremos generar humor, ¿qué queremos generar en el espectador? Y hacer que el viaje del espectador durante 6, 7, 8 episodios sea imparable, ¿no? Y para eso hay herramientas, hay digamos, ya se han inventado mucho esto, sobre todo los gringos son muy buenos, dispositivos para que el espectador esté siempre enganchado y se quiera ver todos los episodios. Y es en verdad muy divertido y es un lujo también tener todo el tiempo que se tiene en una de estas series para ese desarrollo y para esa exploración de los personajes y de las tramas. Bueno, finalmente quisiera que nos contaras cuál es la importancia de la formación de públicos en este tipo de festivales. ¿Por qué es importante hacer conversatorios? ¿Por qué es importante hacer talleres para un público que se está educando en la apreciación, en la discusión del cine y que no solamente vengan a ver películas, ¿cierto? Que es importantísimo en estos festivales, pero ¿cuál es la importancia de estos escenarios en el encuentro con ese universo cinematográfico y con esa poética de los creadores? Pues yo creo que es fundamental, pues primero los festivales que acercan las películas al público que no es el público habitual, que no es el nicho de siempre, de los mismos que hacemos cine viéndonos a nosotros mismos, sino que intentan acercar el cine colombiano o el cine latinoamericano a todas las audiencias. Porque además creo que es un ejercicio el que tienes que hacer, el de acostumbrarte a otros ritmos, a otras narrativas que no son las narrativas norteamericanas, a otras formas de contar historias y crear ese hábito que es la creación de públicos en últimas es importante para que nuestro cine se siga viendo y para que se vean otro tipo de narrativas. Y los conversatorios creo que son fundamentales también para entender, para las personas que quieren hacer cine, bueno, o los curiosos del cine también, porque a partir de la experiencia de otros también podemos aprender un montón. Y a mí me han servido mucho los conversatorios en donde los creadores son honestos frente a los procesos, en donde yo puedo entender el cine como un quehacer, como un oficio que se aprende, en el que se puede equivocar uno, en el que se va a equivocar, y que no es una inspiración espontánea, ni hay un gran genio creador, ni el director o la directora son unas mentes brillantísimas, no, es un quehacer y no tienes que ser un elegido para hacer cine, ni tienes que haber estudiado, yo qué sé, en la Sorbona, no. Lo único que necesitas es hacer, aprender, equivocarte. Se vale hacer bodrios, se vale
fallar y acertar y tener golpes de suerte también, pero volverlo algo mucho más cercano y cotidiano y naturalizarlo sirve mucho para quienes están empezando y que bueno, no le van a perder el miedo porque da mucho miedo, pero que se den cuenta de que se puede hacer aún con miedo, o se puede hacer aún sin presupuesto, o se puede hacer aún sin tener todas las herramientas y todo clarísimo. Entonces, pues, para mí ha sido útil y creo que puedo también aportar desde mi experiencia para otros. Bueno, Natalia, muchísimas gracias. Esperamos que estos procesos de formación de público se sigan presentando en todos los festivales y bueno, no sé si habrá algún espacio para preguntas para Natalia. En esta tarde no vamos a tener conversatorio, pues, preguntas del público para que ahorita las preparen, las adivinen, escojan las mejores y se las hagan ahorita, tanto a Natalia como a Emanuel Restrepo, el actor protagonista de Malta, que también nos estará acompañando ahorita en la proyección de las 7 de la noche. Así que ya en ese espacio sí queda completamente abierto para que le hagan todas las preguntas que quieran. Muchas gracias. Muchas gracias. Mil gracias entonces a Natalia, a Snedy por acompañarnos en esta tarde. Mil gracias también a ustedes por, como dice Snedy, acompañar estos eventos, acompañar estos procesos de formación de públicos, que lo que esperamos es que les permitan entender mejor esta disciplina y pues por qué la amamos y por qué hacemos esto. Así que nada, los esperamos en los siguientes eventos. Mil gracias por su compañía y nos vemos ahorita entonces. Feliz tarde. Muchas gracias. Me quedó toda la información para escribir.